Hello students, welcome to a new English class. I am your teacher Adriana and today we are going to begin our new grammar topic. We are going to talk about tag questions and how we use those tag questions. Okay, let's begin. What is tag question? Una tag question is a sentence with a question phrase connected at the end. Es una oración la cual está conectada con una pregunta al final. Por ejemplo, It's windy today. Esta es la parte de la oración, isn't it? Y esto es lo que llamamos tag, que es una pregunta al final de la oración. Es decir, It's windy today, isn't it? Entonces, para hacer nuestras tag questions, tenemos que tener en cuenta que las usamos con dos propósitos. El primero, to clarify information, para aclarar información. The speaker expects an answer, es decir, que quien la está emitiendo espera que se le respondan. We have a test tomorrow, don't we? Tenemos evaluación mañana. Es como decir, ¿sí? ¿O sí tenemos? Mr. Smith is coming to the meeting, isn't he? ¿Sí vendrá? I'm permitted to park here, aren't I? Pay attention. ¿Qué otro propósito tenemos? El estar de acuerdo con alguien más. Es decir, que en este caso lo que yo hago es emitir este tipo de pregunta de oración como para mostrar el estar de acuerdo con alguien. Entonces, por ejemplo, you're falling asleep, aren't you? The party was a lot of fun, wasn't it? I didn't win the lottery, did it? En este caso el speaker no espera que se la respondan. Ok, para formar nuestras tag questions vamos a hacerlo en 6 sencillos pasos. The first one, identify the verb in the sentence. Entonces, tenemos que ver esa oración principal, esa parte principal, y vamos a ubicar el verbo, ¿sí? En esta oración, Sergio likes to eat a breakfast. ¿Cuál es el verbo? Yes, likes. Este es el verbo y es importante que empecemos por ahí. ¿Cuál sería el segundo paso? Identify the type of verb. Este verbo es el verbo to be, es un auxiliar o es el verbo principal. Entonces vamos a ver ese likes. ¿Qué tipo de verbo es? Pues vemos que es el verbo principal, the main verb. Listo, vamos a pasar a nuestro tercer paso. En el tercer paso, ¿qué tenemos que hacer? Identificar el tiempo en el que está este verbo. Si está en presente, pasado, futuro. Is it in present or in past? Sergio likes to eat at buffets. Este likes, ¿en qué tiempo está? Este likes exactamente se encuentra en present tense. Está en presente. Pasamos después a nuestro cuarto paso. Después de identificar lo anterior, vamos a analizar si está en presente, si es primera persona o si es tercera persona, o si está en pasado, y vemos si usamos el auxiliar to be o el auxiliar do en pasado, si este se encuentra en pasado, y si está en tercera persona. Como está en tercera persona, pues usamos nuestro auxiliar does. Esto ya nosotros lo sabemos, ¿cierto? Para la tercera persona en presente, usamos el auxiliar does. Es súper sencillo. Simplemente tenemos que identificar el verbo, el sujeto, el tiempo y saber mi segunda parte cómo la voy a completar. En este caso es con does. Seguimos en el quinto paso. ¿Is the verb affirmative or negative? Entonces vamos a tomar esa oración. Sergio likes to eat at buffets. Y esto está en affirmative, ¿cierto? Si esta parte de la oración está en affirmative, la que yo voy a escribir tiene que ser el opuesto. Es decir, la pondríamos en negative. Entonces ese does se convertiría en doesn't. Porque necesito que me quede en negativo. Muy bien. Vamos a continuar. Seguimos con nuestro paso número 6. En el paso 6 vamos a adicionar el pronombre al final. Entonces, en el pronombre aquí tenemos un sustantivo, Sergio, ¿cierto? Sergio equivale a he. Entonces me queda, Sergio likes to eat at buffets. Doesn't he?
porque reemplazo por he. Listo, vamos a resumir. Entonces, en nuestro primer paso, identificamos el verbo en la oración. Después identificamos ese verbo, qué tipo de verbo es. ¿Sí? Si es el verbo principal, si es un auxiliar. Y luego vamos a identificar en qué tiempo está. Está en presente, está en pasado. Luego, si ese verbo está en presente, determinamos si es primera o tercera persona. Y si está en pasado, usamos el auxiliar to be o do, dependiendo del verbo, ¿cierto? Después vamos a ver si esa parte de la oración está en afirmativa o en negativa para poner nuestra palabrita, nuestra partecita del final en el opuesto. Y finalmente adicionamos el pronombre. Listo, vamos a practicar. Entonces, para lunch was delicious, ¿cuál es el verbo de esa oración? Was. Luego también tenemos spring break is next week. ¿Cuál es el verbo? Is. Muy bien. Luego vamos a class finished quickly. ¿Cuál es el verbo? Finished. Listo, nos vamos a volver a la primera. Lunch was delicious. Entonces vamos a analizar primero. El verbo es was, está en pasado, es un verbo principal. Entonces está en afirmativo, entonces lo voy a poner como el auxiliar, el verbo was en negativo y pongo el sujeto que sería it. Puedo reemplazar lunch por it. Luego vamos al siguiente, spring break is, aquí tengo is, entonces como es el to be, lo pongo al final, le pongo negativo y el sujeto it.